Yo tengo esta Profe, configuración. Sí. disculpe, antes que siga. ¿En qué parte del campus está la unidad número 7? Y no tengo abierto el campus, pero generalmente la... A ver, ya voy a entrar. Vamos a entrar al campus. General, donde a continuación, vamos a ver si está. Yo creería que sí, porque esto ya lo ha comenzado la profe. Ahora esperen un segundo. Mientras vayan pensando en la configuración, según la configuración esa... Oh, entré en la de La Plata en vez de La Ciudad. ¿No les pasó nunca eso? ¿Entrar al campus de La Plata en vez de La Rioja? No. Porque lo único que varían es la letra, es FRLP, nosotros FRLR. Vamos a ir a... A ver si lo puedo activar yo. Pareciera que no está. Además... La hoja número 6, porque... no, está soluciones. Estamos en uniones. En la hoja número 3, unidad 2 y 3, tienes la guía la 6 y la 7. Está al lado de la 6. Si tú tenías la 6, también la 7. Sí, profe, ahí la encontré. Gracias. Bien. Bueno, vámonos a lo nuestro. Entonces, volviendo a lo de la configuración que tienen ahí, necesito dos datos. Uno es, me dijeron el último periodo me da una información. Acá sería este, ¿verdad? ¿Qué información me da? El último nivel, El quiero del decir. periodo. Ese es el Periodo periodo. 2 Sí, Este me va a dar el periodo. ¿Y el grupo? por la o letra. A5. La cantidad de electrones que hay en ese nivel. Eso, los electrones del último nivel, lo que le llamamos electrones de valencia. O sea, estos. Estos dos, porque estos dos subniveles pertenecen al último nivel. No se acuerden, no se olviden eso de que estamos hablando siempre de los electrones del último nivel, ¿sí? No de los subniveles. Tienden a eso. Y eso me indica que pertenece al grupo 5. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Periodo 2, grupo 5. ¿Cómo me doy cuenta si pertenece a un grupo, a lo que les llamamos A, en la tabla periódica, o a los que llamamos B en la tabla periódica? Para eso me tengo que acordar esta cuestión, que también hemos hablado, de en la tabla periódica según dónde se encuentra el último electrón, según en qué subnivel se encuentra el último electrón, podemos saber dónde está ubicado en la tabla periódica, ¿sí? Más o menos. Todos los que están ubicados en el subnivel S están acá. Están los P y los E. Por eso la tabla periódica es fantástica porque me da mucha información. Es decir que ya puedo saber dónde, en qué zona está ubicado este elemento. Está por acá. Y acuérdense que a esto le llamamos A, grupo
grupos A y grupos B. ¿Mm? Entonces, Profe, Ese disculpe, sería el ¿podría bajar nitro. un poquito la cámara? ¿está? ¿Se entiende? Es decir que la configuración electrónica me permite saber exactamente la posición y al revés también. Al conocer a qué grupo y periodo pertenece un elemento, puedo realizar su configuración electrónica. Porque ya me está diciendo, si encuentro, digo, un elemento del grupo 3, perdón, del periodo 3, grupo 2, sé que tengo que alcanzar el tercer nivel y que en ese tercer nivel tiene que tener 2 electrones. ¿Mm? Entonces la configuración de este elemento será 1s2, 2s2, p6, 3, y como en el S pueden ir los 2 electrones, esto, ahí termina la configuración de ese elemento. ¿Mm? Es recíproco. ¿Se entiende? Entonces vamos a saltar el ejercicio 2 y vamos a ver el 3. A ver si encontramos aquí. ¿Está claro esto que les comenté? Sí, profe. A ver qué dice algo. Vamos a ver. Vamos a compartir entonces el ejercicio 3. Yo tengo varios. Vamos a determinar el grupo y periodo de esos elementos. Ejercicio 3. ¿Mm? ¿Listo? Que es rapidísimo eso. A ver, el A, vamos a empezar por el periodo y luego los grupos. ¿A qué periodo pertenece el primero? El 3. periodo 3 y el grupo 8A. Bien. ¿Qué número atómico tiene ese elemento? También me lo da la configuración. No directamente, pero sí puedo 18. indirectamente. 8. 18. 18. Ah, 18. Ah, bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene 18 electrones. Si tiene 18 electrones, en un átomo neutro voy a tener 18 protones y ahí sé que Z es igual a 18. Muy bien. ¿El B? Periodo Periodo 3, grupo 5A. 5. Ah, perdón, acá lo puse. Hay que usar números romanos. C.
Periodo 3, grupo 1A. Bien, todo el periodo 3. ¿Y D? Periodo 4, grupo Bien. 1A. Grupo 1. Entonces, por ejemplo, yo de leer esto puedo saber que todos estos están en un mismo periodo, es decir, en una misma fila, y que estos, por ejemplo, están en una misma columna. Es más, uno debajo del otro. ¿Estamos? Y puedo sacar, como dice recién, su número atómico, y también eso me va a permitir ubicarlo en la tabla periódica, ¿sí? Inmediatamente, a partir de la configuración. ¿Sí? Entonces, entendido esto, podemos hacer este otro. Es decir, que si tengo un elemento, si un elemento produce iones positivos bivalentes, es decir, ahí nos estamos refiriendo a una doble carga positiva, de configuración electrónica, como figura ahí, indicar la afirmación correcta. ¿Qué interpretan que es la configuración? ¿Del elemento o del ion? Ustedes. Del elemento. ¿Están de acuerdo el resto? Fíjense, si un elemento produce iones de configuración electrónica, tanto, es la configuración electrónica del ion. Y además, ¿saben por qué cómo me debería dar cuenta? Porque tiene el último nivel de electrones completo, ¿sí? Cumple con la regla del octeto. Para la regla del octeto, salvo que ese elemento sea un gas noble, se refiere a la configuración electrónica de un ion. Porque acuérdense que los electrones, perdón, que los átomos pierden electrones o ganan electrones para adquirir una configuración estable. Entonces, pregunto la interpretación porque en función de lo que ustedes interpreten es la respuesta que van a encontrar. Pero claramente dice, si un elemento produce iones de configuración electrónica, si no diría en el relato, si un elemento de configuración tanto produce iones, es distinto. ¿Entienden? Les hago esta pregunta y ¿Puede hacemos explicar de vuelta, hincapié profe? porque Disculpe. justamente, claro que si fuera la configuración del elemento, yo diría en mi escritura, si un elemento de configuración tanto produce iones positivos, y ahí estoy haciendo hincapié que es la configuración electrónica del elemento. Pero acá dice, si un elemento produce iones de configuración electrónica, tanto, hace referencia a la configuración electrónica del ion, no del elemento. ¿Entienden? Sí, profe. Es interpretación de la consigna. Entonces, si un elemento produce un ion que tiene esa configuración que tienen ahí, ¿cuál sería la afirmación correcta de las opciones que tienen? También, a causa de esto de la ubicación en la tabla, según cómo terminan en S o P o D o F, me puedo dar cuenta si estoy hablando de un metal o no metal, por eso es que está puesto eso ahí, en la segunda opción.
Si la configuración electrónica fuera del elemento, sí sería un gas noble. Pero Bien, por eso te digo, se como es equivocaría en la del... respuesta. Claro, sí, sí, pero no sé cómo hacer para darme cuenta porque es un ion positivo bivalente ahora. Exactamente. Entonces, sí, es bivalente. ¿Cuántos electrones ha perdido? 2. 2. Exactamente. Eso es lo único que necesito saber. Con eso ya voy a saber cuántos tenía como elemento. ¿Mm? O sea que como elemento tenía Nosotros 16 electrones. ¿sí? Si ha perdido electrones, tiene 16. O sea, yo sumé, me dio Oh, 18 en esa configuración. Y si perdió 2, 16. Claro, tenía 18 y perdió 2, ahora tiene 16, ¿o no? no, porque como ion tiene 18, ya los ha perdido con esa configuración. Si Ah, o es sea que la tenía 20. configuración, claro, Ahí ¿sí? está, se me quemaron los Si libros, me por dice eso la no. configuración del ion, es porque ya las A mí perdió. también. Por eso insisto con el problema, porque es lo más normal que nos suceda eso, ¿no? De no poder volver hacia atrás para ver cómo era como elemento. Y ya se ionizó, y encima con carga positiva, significa que la configuración que me está dando es cuando ya ha perdido los electrones. ¿Sí? Entonces, para saber cómo era el elemento, le tengo que agregar esos electrones que perdió. Y entonces, si yo le agrego, ¿cuál sería la opción correcta? La Que D. no, no es un gas noble. O sea, ese es Esa falso. no. La D, Esa no es. Es la D, exactamente. Primero, si fuera esta la configuración del elemento, podríamos decir que es un gas noble. También podríamos decir que el elemento es un no metal, porque termina en P. Y se acuerdan que la tabla periódica, cuando terminan en P, están del lado de los no metales. ¿Mm? Podríamos decir que también está en el grupo 8 de la tabla, porque tiene 8 electrones. ¿Eh? Si esta fuera la configuración del elemento. ¿Mm? Pero es la configuración del ion, la del elemento, le faltaría acá 4, perdón, bueno, va a salir ahí chiquito, 4S2. El elemento tiene esta configuración electrónica. Entonces, bueno, ahora no lo voy a poder levantar. ¿Se entiende? Perdió estos dos electrones para convertirse en el ion bivalente. ¿Está claro? un poco confuso con el enunciado del problema, pero bien. El tema es que ustedes piensen, puede ser confuso, pero es un ejercicio que puede salir y decir, tengo la configuración de un ion, no de un elemento. Ahora díganme, según la configuración del ion, cómo sería el elemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que reparar? ¿Cuántos son los electrones que ganó o que perdió ese ion? En función de eso, analizarlo como elemento. ¿Sí? Como elemento neutro, cuando hablamos, ¿no? Como un átomo neutro. Entonces, bivalentes serían 2 electrones, menos 2 electrones. Sí. Menos no, porque dice iones positivo. Ah, que pierde 2 electrones, sí. Claro. Fíjense qué curioso acá. Este es el único lado donde lo positivo es una pérdida y lo negativo es una ganancia, ¿no? Así que con eso se podrían
pérdida de electrones o ganancias de electrones. Veamos este. Es un elemento del grupo 5A y periodo 3. ¿Cuántos protones tiene? ¿Qué debería hacer? Lo que yo hice, como un ejercicio recién. Me alcanza el periodo 3. ¿Y cuántos electrones tiene en ese último nivel? Profe, ¿cuál sería? El 5. No se está mostrando. Ah, ¿no? ¿Y qué tienen en la pantalla? El Está punto muy 2, abajo. 3 y 4. Ah, perdón. Porque yo estaba viendo, e incluso estaba hablando sobre los textos en PowerPoint. Y yo estaba mostrando, creo que lo que estaba compartiendo era el PowerPoint. Vamos a compartir ese PowerPoint, que ahí tengo el ejercicio. Por eso les agregaba, incluso en el anterior le estaba poniendo acá 4S2 para que vieran cómo era la configuración del elemento, ¿no? Bueno, todo en tamaño normal. Está elevado acá. ¿Sí? Ahora vemos este. Si tengo un elemento que está en el grupo 5A y el periodo 3, ¿cuántos protones tiene? Tienen las opciones, ¿eh? Pero pensemos, ¿cómo lo resolvería si no tengo la tabla? Si me dice que está en el periodo 3, quiere decir que el último nivel que alcanzan esos electrones son, o sea, los electrones más lejanos, es un nivel 3. ¿Y cuántos son esos electrones en nivel 3? 5. Eso me lo da el grupo, exactamente. Entonces tengo que hacer la configuración hasta llegar allí y después contar cuántos electrones. ¿Es la C, profe? Bien. Vamos a ver qué dicen tus compañeros. Puede ser. Compañeros, algunos pocos están participando. Somos muchos, pero Yo creo que es la C también. bien. ¿Cómo sería esta configuración? A ver, si llega, vamos a hacer acá. Si llega el periodo 3, tenemos 1, S2, 2, S2, 6, y hasta ahí tenemos 10, ¿no es cierto? Entramos al periodo 3, 3, S2, y tengo que llegar a los 5, o sea que acá tengo 3. Estos son exponentes. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la posibilidad de alcanzar el último nivel con 5. Entonces la cantidad serían 2, 4, 10 y los 5 del último nivel, que hacen a los 15 electrones. Y por tanto tendrá 15 protones. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. No hay muchos más ejercicios en función de esto. Vamos a ver el número 6. A ver. Vamos a cambiar porque no lo tengo acá en pantalla. Vamos a verlo desde aquí.
Bien, sin ver la tabla, por supuesto, porque esto se trata de ejercitar la relación que existe entre la configuración y la tabla. Si lo ven la tabla no tiene sentido. Sí, saber si A y B coinciden en alguno de estos datos que están puestos acá. Recuerden que los representativos son los A, ¿sí? O sea, los que terminan en S y en P, y los de transición son los que terminan en D. Entonces, el subnivel D, ¿no? Veamos a ver qué es lo que les depara estas configuraciones. ¿Estamos? ¿Descubrieron la respuesta? Como no los veo, por lo menos hablen. Digan sí, no, la pregunta no es tan difícil la que estoy haciendo. Profe, ¿tenemos que hacer una configuración electrónica de cada uno? ¿Y sí? ¿De qué otra manera lo puedo resolver si no? Supone que por eso que no uso la tabla. ¿Mm? Claro. ¿Y cómo sabemos cuál es la valencia de cada elemento en una configuración Y, electrónica? a ver, Por los eh, elementos, por los ¿qué es lo que me exponentes indica del último, la... del último nivel, ¿no son los electrones de valencia? Sí, señorita, muy bien. De ahí, los electrones de valencia se llaman electrones de valencia porque en definitiva coincide numéricamente con lo que es la valencia de un elemento. ¿Mm? Por lo menos con una de sus valencias. Entonces, de esa forma también me doy cuenta si la valencia de A tiene 2, por ejemplo.
La valencia de A es 2. Aparte de Julieta y Renzo, ¿quién más está en clase? Alejandro, ¿y quién más? De Emilio, ¿no? Aparte de Yo, profe, Julieta, estoy Emilio haciendo, y Renzo, ¿quién más está en clase? yo estoy haciendo esa parte que va como en descendiente, porque me cuesta muchísimo hacerlo mentalmente. Ujú, ujú. Está bien, es la regla de las diagonales, ¿sí? Tiene que usarla. Bien, gracias, Federico. Profe, el tema del radio atómico, ¿cómo nos damos cuenta a partir de una configuración? Ahora lo vamos a ver, después a continuación, Santiago, los temas de... Ah, acá por esta opción. Claro, porque yo ya voy descartando la primera, la Voy a empezar segunda. a fijar, sí, tenés razón, tenés razón. Bien. El radio atómico es una de las propiedades periódicas que teníamos que ver y tiene, tendría que decir, B tiene mayor radio atómico que A incluso, ¿no? Pero bueno, comparativamente. Si tengo una tabla periódica, la tendencia de un radio atómico a lo largo de un grupo, ya vamos a ver las propiedades periódicas. Pero le explico así, crece a lo largo de un grupo en este sentido y crece en este sentido a lo largo de un periodo. ¿Mm? Entonces, según donde más o menos esté ubicado, porque ustedes al hacer la configuración electrónica lo van a poder ubicar en la tabla, en una tabla imaginaria, ¿no? Por eso les digo, necesito hacer la configuración electrónica para determinar más o menos dónde está ubicado y si es un representativo o es un elemento de transición. ¿Qué pasa aquí con la configuración electrónica del primero? ¿A qué grupo y periodo pertenece ese elemento? Al periodo 5 y al grupo 1A. Bien, perfecto. Sí. ¿Y Z? ¿Y B? Periodo 4, grupo 2B. Periodo 4. A un grupo de transición. ¿Sí? Según la finalización, sí sería eso, pero como no hemos trabajado mucho en un periodo 4, está acá. Y el otro está acá. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tiene mayor radio atómico ahí? En función de la tendencia que yo les he dado. ¿El A o el B? Este es A y este es B. El A. El A, ¿sí? Porque está más abajo y más hacia este sentido, más hacia el grupo 1. Ya vamos a ver por qué. Para analizar lo del radio. O sea que esa opción no es correcta. En la primera, ¿están en el mismo periodo? No. ¿Verdad? No pertenece al mismo periodo. ¿A tiene valencia 2? ¿Sí o no? No, profe. No, ¿Qué valencia tiene? 1. 1. Porque pertenece al periodo 1, tiene un solo electrón de valencia. Y lo del radio atómico tampoco es cierto. Disculpe, Me profe. quedan las Yo, últimas dos. yo tengo una pequeña duda, que es en el grupo B, que dice que es del grupo 2B, pero el último nivel es Sí, 4S2, 3D10. ¿Solo cuenta el sí, de 4S2? sí, del último nivel.
Ahí sí. Por eso es la regla de los grupos, ya lo habíamos visto la clase pasada, ¿cuándo? Porque los grupos B, por eso no empiezan del 1 y el 2, empiezan en el 3, ¿sí? Es una particularidad de la tabla que tiene que ver con la cantidad de electrones por esta superposición que hay de niveles y subniveles. Entonces, del grupo 3, digamos, al grupo 8, tenemos que sumarle los electrones para encontrar el grupo, ir sumándole al último nivel los electrones en D que encontramos. Pero después de ahí, solamente, ¿sí? Cuando me toca una configuración 4S1 o 2, como en este caso, 3 de 10, ¿sí? Estos serían los electrones del último nivel. El último nivel es 4 y 2 electrones. Sí. Bueno, ¿cuál sería la opción incorrecta acá? Estamos dando mucha vuelta sobre un ejercicio. La correcta sería la D. Y es la D, uno de representativo y otro de transición. ¿Qué pasa con el resto que no hablan? Vuelvo a preguntar, ¿están en clase? Porque no hace falta conmigo que estén, pero Profe, que no sí. estén. Virginia, sí, profe, yo estoy en también clase, estoy, pero no entiendo muy bien. como que no entiendo muy bien porque no repasé en las vacaciones la parte teórica más que nada, así que por eso se me complica un poco, pero ya Bueno, me ubico algunas partes, algunas sí, y ya repasando yo creo que yo ya quiero que lo vemos. pregunten, porque no se trata de ver la parte práctica, la parte teórica, sino justamente ir repasando, para eso les voy explicando algunas cosas, pero si ustedes no preguntan, yo no sé que tienen dudas. Y seguimos teniendo más dudas y no entendiendo lo que estamos explicando. La idea es justamente que entiendan esto que estamos viendo ahora. Bien, porque vamos a dejar este tema y vamos a introducirnos en lo que es la tabla periódica y sus propiedades periódicas. Las propiedades periódicas que ustedes han visto en la teoría son aquellas propiedades de los elementos que según su orden en un grupo, en un periodo, pueden ir variando periódicamente, digamos, ¿no? Como tendencias. Hay explicaciones teóricas a eso, pero acá lo que interesa es que ustedes comprendan cómo es la tendencia esa y que la podemos aplicar en ejercicios. Entonces, en el caso, ahora nuestro, en general, cuáles son las propiedades con las que vamos a trabajar, y después vamos a explicar alguna que otra en qué consisten, ¿no? Aquí están colocadas en estas tendencias el crecimiento, cómo crecen o cómo cambian de manera creciente estas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Una es el radio atómico, la otra es la electronegatividad, la energía de ionización. Acá la tendencia de la electronegatividad es igual que la energía de ionización. Y me falta una, el carácter metálico, pero otra más de esas propiedades. ¿Alguno se acuerda? ¿No? Vamos a ver qué es cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del radio atómico, acá ustedes pueden ver cómo son las tendencias, ¿sí? Por eso decimos que a lo largo de un grupo crece en este sentido, y a lo largo de un periodo crece en este sentido.
no es que crezca, que a partir del concepto de lo que es el radio atómico, puedo ver que los átomos, el volumen de ese átomo, porque lo consideramos como una esfera, en el caso de un periodo, en el caso de un grupo, perdón, cuando voy aumentando, ¿qué es lo que se va incrementando? Los niveles de energía y la cantidad de electrones. Entonces es lógico que vaya aumentando ese volumen y por tanto su radio, ¿sí? Pero en el caso de un periodo estamos en el mismo nivel de energía. A medida que voy haciendo este camino de aumentar el número de grupos, ¿qué va aumentando en estos átomos? La cantidad de electrones que tienen en el último nivel. ¿Y por qué, a pesar de que aumenta la cantidad de electrones, es pensar que tengo un átomo? Explicamos esto para entenderlo rápidamente y poderlo aplicar. Si yo tengo un átomo, supónganse que tengo un átomo, el último nivel, en el primer grupo tengo un electrón, en el segundo tengo 2, en el tercero tengo 3, y así sucesivamente. Pero que se va aumentando también acá la cantidad de protones o de carga positiva. Entonces, ¿qué sucede? Hay una mayor atracción, como tengo mayor cantidad de carga, y es como si el átomo se achicharrara, digamos, se comprimiera, ¿sí? Entonces, eso hace que estos del último nivel, del grupo 7, sean más pequeños, por ejemplo, que los del grupo 1. Entonces, esa tendencia, por eso es en la tabla periódica, crece en este sentido a lo largo del grupo y crece en este sentido a lo largo de un periodo. Es la única propiedad que crece de manera opuesta al resto de las propiedades. Todas las otras propiedades crecen de la misma manera. Bueno, el radio iónico no lo vamos a ver, teóricamente no creo que no lo vamos a ver. La energía de ionización, que es la otra propiedad, o también le llamamos potencial de ionización, lo podemos encontrar de la misma manera, dice es la energía mínima para arrancar un electrón de un átomo. Entonces, ¿cuándo cree que es más fácil arrancar un electrón de un átomo? ¿Cuando está solito, por ejemplo, acá en el periodo 1, o cuando tiene 7 acá en el periodo 7A? Cuando está solito. Cuando está solito, ¿sí? Porque a su vez, cuando está solito, está apantallado, porque antes de llegar a estar solito en un nivel, en el anterior hay un montón de electrones, ¿sí? Es decir, está completo el nivel anterior. Supónganse, ¿sí? Tenemos acá en el nivel 3, uno solito, y acá está los 8 anteriores. Entonces, los protones de acá les cuesta mucho mantener unido este electrón, entonces es fácil sacarlo. En cambio, cuando son muchos aquí, ya se torna más difícil. Por eso la energía de ionización es más pequeña acá que acá en un periodo. Y a lo largo de un grupo, lo que sucede es que aquí está más cerca del núcleo, con lo cual los protones lo pueden agarrar más fácil a ese 1 que a este que está lejos, solo lejos del núcleo, para mantenerlo unido. Entonces es más fácil sacarlo acá que aquí. Y por eso es la tendencia son estas. A lo largo de un grupo aumenta hacia arriba, y a lo largo de un periodo aumenta en función del crecimiento del número atómico. Al contrario de lo que veíamos del radio. Esta es la que faltaba, recién decían, es lo opuesto, diríamos,
el potencial de ionización, la afinidad electrónica. Que en este caso, acá es la energía para absorber un electrón, es decir, cuando un átomo neutro se va a convertir en un ion. Y hay ciertos, y afinidad electrónica, el nombre lo dice, es que hay elementos que tienen la capacidad de atraer más para sí a esos electrones, y generalmente esos son los no metales, y por lo tanto la afinidad electrónica aumenta hacia aquí, y en un grupo, estos no metales que se encuentran en este extremo son mucho más, más fácil de convertirse en iones negativos que estos de acá. Entonces la tendencia, de nuevo, crece en un grupo hacia arriba y en un periodo según el crecimiento de la cantidad de electrones. Y la última es la electronegatividad, que es parecida a la afinidad electrónica, nada más que esto es la energía para atraer hacia sí electrones en un enlace. ¿Sí? Es decir, cuando ya están enlazados dos elementos para formar un compuesto, hay uno de ellos que tiende a atraerlos hacia sí, y que son generalmente entre átomos de no metales, se produce esta electronegatividad. Entonces volvemos a la tendencia de que estos de acá son a los que más les gustan los electrones, por lo tanto también en un enlace, ellos son los que más van a atraer hacia sí a esos electrones. ¿Se entendió? Entonces tenemos en una tabla, vamos a ir a la, no voy a dibujar yo, sino que vamos a volver a ver esta de tendencia. Como la única que crece en este sentido y hacia abajo es el radioatómico. Mientras que la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad crecen hacia acá y hacia arriba. Y el carácter metálico, por ahí está puesto porque hay un ejercicio donde lo plantea, tiene este crecimiento oblicuo, porque acá se encuentran los elementos más metálicos de todo, y acá el más no metálico. Entonces, esa tendencia. ¿Estamos? ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, en ejercicio como este 4, teniendo en cuenta esas, y por eso tienen aquí, para trabajarlo sin la tabla periódica, me da el número atómico para poder determinar dónde se encuentra ese elemento en la tabla, y según la ubicación poder definir cuál es el más metálico de todos. Es decir, por ejemplo, acá en este caso vamos a tener que hacer configuración electrónica de todos los elementos, esos que están ahí. El primero es 1, el segundo sería el boro, el tercero cuarto, 19, ¿no? Y el cobre 29, vamos a dejarlo al cobre,
Vamos a trabajar con estos 4. Creo que tengo que ir a una tabla periódica, más o menos, ¿no es cierto? Y determino que estos están en un mismo periodo, en el 2, el 1 está acá, A, A, B está acá, este está acá, por debajo, ¿sí? Más o menos. El cobre lo tendríamos en el medio. ¿Cuál sería de todos ellos el de mayor radioatómico? El C, el D, perdón. Bien, el D. El ¿Sí? potasio. Exactamente, el D. ¿Por qué? Porque el que está, si la tendencia es así y así, bueno, el que esté más cercano acá a este extremo es el que tiene el más grande. ¿Sí? Entonces, en la lucha entre estos dos, estos 3 ya los tendría que descartar, ¿no es cierto? Sería alguno de estos de por acá. ¿Mm? Y en este caso, el potasio, que es el que se encuentra más abajo en el grupo, y perdón, más abajo en un periodo, y en el grupo 1, que serían los más grandes de todos. De esa manera se resuelve un ejercicio donde me indican números atómicos para poder comparar sus propiedades periódicas. Entonces, ahora para hacer la parte 2 de este ejercicio, es simplemente ver en una tabla, porque ya me indica quiénes son los elementos. Entonces puedo ver entre sodio y potasio. ¿Mm? Ambos pertenecen a un mismo grupo. ¿Cuál de los dos sería el de mayor tamaño? Entre el sodio y el azufre, que pertenecen a un mismo periodo, y así. ¿Mm? A ver, busquen la tabla. Profe, disculpe, Sí. sobre el primer ejercicio, porque ahí preguntaba sobre el carácter metálico. Ah, carácter El, metálico. pero es Tenés lo razón. mismo, digamos, es la misma respuesta. Exactamente, Claro. sí, Será el potasio. sí, 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 tal cual. Este era el Gracias. tamaño. Gracias a ti. Profe, disculpe. Sí. Tuve que hacer una cosa y desenvuelvo. ¿Qué pasó? Porque escuché que mi compañero dijo que de carácter metálico, él lo reafirmó, pero no sé de qué es.
Y son las propiedades periódicas que estuvimos viendo. Recién les expliqué qué era, Federico. Recién acabo de explicar qué son las propiedades periódicas. Profe, en el 2 que dice señalar el auto de Sí. mayor tamaño sería el rayo atómico. Sí, entre esos pares, ¿no? Bien. Entre ellos, comparativamente. El primer par, ¿qué tenemos que ver? ¿No? Esta tendencia, es decir, tengo que ver en una tabla, obviamente, entre sodio y potasio. Fíjense, vamos a compartir una tabla periódica, Ese sería el potasio. pero no puedo compartir. Exactamente. ¿Mm? A ver, ¿dónde tengo una tabla periódica? Ese sería el potasio. Sabiendo que la tendencia es hacia abajo y el número decreciente de... ¿Dónde está la tabla? Perdón. Es hacia abajo el grupo y hacia la izquierda en periodo. Sí, muchas veces evito de decir a la izquierda o a la derecha porque eso es una interpretación. Siempre hablo o del sentido creciente el número atómico o decreciente, ¿sí? Porque así crece el número atómico en un periodo y así decrece. Entonces, si tengo sodio y potasio comparativamente, si el radio atómico crece en ese sentido, fíjense en esta tabla pueden ver, el radio atómico del sodio es, esto lo tienen las propiedades, justo el radio atómico no lo veo. Con el de potasio, si tienen afinidad electrónica, electronegatividad. El otro par es el sodio con el azufre. Ese sería el sodio. Claro, porque el sentido de crecimiento es este, muy bien. El otro es El el bromo. bromo, el flúor con el bromo. ¿Verdad? Sí, Sí, ¿Y ahí quién sería el más el bromo. grande? el bromo. El bromo, bien. ¿Y el otro par? ¿A quién comparo? Bario y yodo. Y ahí sería el bario. Bario y yodo. A pesar de que no están en un mismo periodo, puedo compararlo. Y siempre que esté hacia acá, van a ser los mayores. Como les hice ver en esa figura, en esa imagen de los radios atómicos. Bien. De esa manera tengo que trabajar con las propiedades periódicas. Federico, lo que vimos recién son cómo son las variaciones de las propiedades periódicas de la tabla que hemos estudiado en la teoría ya. Esas variaciones, en general, son estas. ¿Sí? Radioatómico, bueno, su tendencia de crecimiento son estas, en un grupo hacia abajo, en un periodo, en este sentido. Mientras que todas las otras propiedades que vamos a analizar, que son la energía de ionización, electronegatividad, la afinidad electrónica, todas crecen a lo largo de un periodo en este sentido y a lo largo de un grupo en este sentido. Y el carácter metálico o no metálico en diagonal. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen, podemos hacer el ejercicio número 7 de la tabla, que trabaja un falso verdadero. Vamos a compartir pantalla, es decir, yo puedo reproducir en esta tablita las tendencias. Así y así.
es el radio y el resto al revés. Entonces, en función de eso, tengo que decir, es una tabla genérica, no solo elementos, sino haciendo el análisis de las propiedades, cuál es verdadero y cuál es falso de estas opciones. A y B es falso. Bueno, hagan todo y después las charlamos. ¿Mm? Profe, yo no sé si es porque yo no lo veo, no lo encuentro, o si es porque no está, pero no lo veo al N, al elemento N. Yo tampoco lo encuentro. Ah, No, no está. puede que no esté. Bueno, lo vamos a poner, a ver si en la tabla, a ver, espérenme un segundo. Puede ser que no lo hayamos comido. N está debajo de J en el periodo 4 y en el mismo grupo de J. O sea, está acá. ¿Bien? Lo puedo escribir. Ahí está N. De 10. Nada pasó. Ujú. ¿Vamos ya? ¿Hemos hecho todo el análisis? A y B, vamos con el primero que me dijiste que eran falsos. A y B son elementos no metálicos. Falso, porque tenemos acá y son metales. ¿Sí? Estos son. N y E son elementos representativos. Verdadero. Es Verdadero. verdadero, porque ambos pertenecen a los grupos A, que denominamos representativos. Z pertenece al quinto periodo. Verdadero. Verdadero. Verdadero también. ¿Mm? Esto para terminar de recordar que estos son los periodos y estos son los grupos. La electronegatividad de L es menor que la de N. Falso. Falso. La electronegatividad de él es mayor. Es mayor, porque la tendencia de la electronegatividad crece en este sentido y en este sentido. Por lo tanto, acá están los elementos más electronegativos. C es un elemento del segundo grupo. Falso. Falso, porque es un elemento del segundo periodo. ¿Mm? Y los elementos A, D, E, F y G pertenecen al primer periodo. Falso. Falso. Falso, pertenecen al primer. Grupo. ¿Mm? Bien. Por último, vamos a revisar que estos son los últimos ejercicios. Vamos a hacer este, que es un tipo de ejercicio, típico ejercicio de examen, que ahora lo comparto porque no sé si está en la guía. Parece que lo sacamos de un examen para que lo puedan ver.
Es decir, si tengo estos elementos siguientes, pueden verlos en la tabla ahora directamente, no hay problema. Pero la idea es que ustedes los ordenen en orden creciente de su radio atómico, creciente de su energía de ionización y decreciente de su carácter metálico. Es decir, por ejemplo, que sea una creciente de su radio atómico. El sodio más grande que el silicio, más grande que el cloro, más grande que el potasio, por ejemplo, ¿no? Eso significa en orden decreciente. Y si yo lo hiciera al revés, diría que, ¿sí? Creciente sería colocarlos en un orden decreciente. Que vaya creciendo el tamaño. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. Hacemos este último y terminamos la clase. Profe, ¿la ionización sería la afinidad electrónica? No. Una se llama energía de ionización y otra se llama afinidad electrónica. Son opuestas en el sentido de que una es la energía necesaria para que sacar un electrón de un átomo, y la otra la energía para que un átomo pone fuego para atraer un electrón hacia sí. La energía de ionización me convierte en iones positivos y la afinidad electrónica me forma los iones negativos. Pero las tendencias son iguales. Con que analicen la primera, podemos descubrir porque son opuestas las otras. La primera creciente de radios atómicos. ¿Quién es el que tiene el átomo más pequeño de todos estos? El ¿El cloro, cloro? El cloro, exactamente. Después seguiría Silicio. el silicio, silicio. Después, Sodio. el sodio, Potasio. sodio, Rubidio. potasio rubidio. y por último rubidio. Perfecto. ¿Sí? Entonces sería cloro,
cloro. Silicio. Y el que sigue sería lo contrario, el orden contrario. Exactamente. Los, ¿Por qué? Porque si las tendencias son contrarias, quiere decir que para que sea creciente de su energía de ionización, es más fácil utilizar menos energía para sacar un ion al rubidio que para quitárselo al potasio, que para quitárselo al sodio, ¿m? Y menos a los no metales. Voy a emplear más energía para el silicio y más energía para el cloro. ¿M? Creciente de la energía que voy a usar para sacarle un átomo. Siempre a los metales es más fácil sacarle el átomo, por eso es que se convierten en iones negativos. Cuando digo sacarlo, es que alguien tiene que emplear una energía para sacarlo, y esto se produce cuando hay uniones entre elementos, ¿no? Entonces, en ese instante, un elemento que quiera electrones, le va a ser más fácil sacárselo al sodio que al rubidio, porque emplea menos energía. ¿Mm? Y en cuanto al carácter metálico, ¿m? Como habla de decreciente, ¿quién sería el de mayor carácter metálico? el Rubidio. rubidio. El rubidio, bien. Y luego seguiríamos con el Potasio. potasio, el Sodio, sodio silicio y cloro. y cloro. ¿Eh? Y eso se puede ver, por ejemplo, vamos a las energías de ionización en esa tabla y lo mismo el tamaño atómico, en esa tabla que es interactiva, que decía que estaba el tamaño. Por ejemplo, acá, ¿dónde está el tamaño atómico? Un poquito más abajo. Acá. ¿Sí? Radio, por ejemplo, de rubidio. ¿Sí? Después, ¿quién seguía? Decimos, va en orden creciente. El del cloro, fíjense, tiene 79. Después dijimos el silicio, 111. Después el sodio, 190. Potasio, rubidio. ¿Mm? En orden creciente de radioatómico. Y de energías de ionización, al revés. Dijimos que era más pequeño en este. ¿Mm? Después potasio, sodio, y de ahí nos vamos para acá, que va creciendo. ¿Mm? No se logra ver ahí la cantidad, pero digamos que mucho, voy a utilizar menos energía para sacar iones acá que acá. Y por el contrario, es más fácil para esto adquirir un electrón. ¿Mm? Por eso las tendencias son iguales, que adquirirlo acá. Bueno, con esto terminaríamos con estos ejercicios de la tabla. En la próxima clase veríamos uniones químicas. Uniones químicas es un tema complejo. Yo les pediría que ustedes lean la tabla, lean la parte teórica, en una repasadita, así estamos más a tono y no tan perdidos como hoy. ¿Mm? Así Bueno, que profe. nos estaríamos viendo la próxima clase. Y bueno, cuánta fuga que hubo en un momento que éramos más, no poco. Nos estamos viendo la próxima clase, entonces el viernes que viene. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, que ande bien. Chao, Chao, profe. profe, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, Kevin.